Amén. Vamos a cantar un poco más. Por favor, pongan el pie. Cielo. Cristo es nuestro el pueblo de Dios, Cristo viene en momento de su Él vendrá, espera y vela, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sin pronto vendrá. Velar y orar, con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada, y a trabajar con la fe animada, pues mi pronto vendrá. Él vendrá, esperad y oidla, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sin muy pronto vendrá. Amén. Let us pray. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre Celestial, una vez más, venimos delante de tu presencia para pedir la dirección y guía de tu Espíritu Santo, Señor. Vamos a continuar con el segundo servicio de esta mañana. Y necesitamos, Señor, seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Hemos visto que esta parábola que estamos estudiando tiene una conexión directa con la verdad presente. Y necesitamos entender, comprender y aplicar en nuestras vidas estas maravillosas verdades, Señor. Quizás vamos a ver de una manera diferente cosas que quizás nunca habíamos visto de esta parábola, Señor. Amén. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo sea manifiesto una vez más en este lugar, Señor. Que tú prepares los corazones para poder recibir esta maravillosa verdad y entenderla, al aplicarla día a día en nuestras vidas, Señor. Amén. Sabemos que tú no estás buscando una cantidad, un número, sino gente, aunque sean pocas, Señor, pero que sean convertidas, Señor, que sean trabajar para ti, que deseen reflejar plenamente tu carácter y vivir una vida entregada completa a ti, Señor. Amén. Y queremos formar parte de ese pequeño grupo. Sí, Señor. Pero ¿cómo vamos a poder lograrlo si no entendemos estas verdades que tú nos das constantemente a nosotros, Señor? Por eso es de vital importancia entender, Señor, estudiar, pedir a tu Espíritu Santo que abra nuestras mentes, nuestro entendimiento, que podamos tener una victoria completa, total y absoluta sobre el pecado y que podamos ser, Señor, convertidos diariamente para así seguir caminando en este camino de la santificación. Amén. Así que una vez más te rogamos la presencia total y completa de tu Espíritu Santo y que eche fuera el enemigo. Quita toda distracción y que todos, Señor, incluso los niños, estén calmados y tranquilos por medio de tu presencia. Así que gracias una vez más y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. All right, we left off question 3. Entonces nos quedamos en nuestra pregunta número 3 We're going to begin there. y vamos a empezar desde allí. So we're going to read a question. Entonces vamos a leer la What pregunta. does the Dice, seed represent? ¿qué representa la semilla? All right, let's go to the I dos. Representaciones de la semilla.
So there are two representations. Entonces hay dos representaciones. Number one, La primera dice, significa la palabra pura de Dios. not just the word of God, but what? No solo la palabra de Dios, sino que pura. Let's go. Exactly. Let's go to Marcus. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 14. So we're looking at Mark chapter 4, verse 14. The Bible says, La Biblia nos dice, hermanos, notice what it says here. The sower soweth the word. el sembrador es el que siembra la palabra. Are you following? ¿Están What is conmigo? ¿Quién es el sembrador? sowed? No. What is sowed? What is sown? What did they ¿Qué plant? qué es lo que siembra? So the word of God is the Entonces, seed. la palabra de Dios es que la semilla. You see, this is Christ in verse 14 explaining to the disciples what the seed represents. in the Aquí parable. está Cristo representando o enseñando a sus discípulos lo que representa la semilla. Because they asked him to explain to them the parable Porque of ellos the le- sower and the seed. Porque ellos le pidieron que les explicase la parábola del sembrador y la And semilla. Christ says Y así como Cristo menciona that the sower soweth the word. que el sembrador es el que siembra la palabra, Amen. Notice Luke chapter 8. vamos verse 11. ahora al libro de Lucas capítulo 8 versículo 11. The book of Luke also deals with this parable. Y también el libro de Lucas habla de esta parábola. So notice verse 11. Now the parable is this. So this is Christ explaining the parable. Ahora este es Cristo explicando la parábola. Dice, Well, by the way, let me just confirm to you, because I explained that the disciple asked Christ to explain the parable. Let's back up to verse 9. vamos a regresar un poco al versículo 9. And his disciples asked him, saying, Dice- what might be this parable? Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Notice what he says in verse 10. Entonces versículo And he 10 said, dice, Christ said, y él dijo, unto you is given to know the mysteries of the kingdom. That word mysteries of the kingdom here represent the gospel. a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Esta palabra misterios quiere decir evangelio. Paul, when in the book of Ephesians, when he mentioned the Pablo, mystery of God, en el libro de Efesios, cuando es mencionado el misterio de Dios, it says it is the gospel. está diciendo que es su evangelio. So this mystery, so Christ Entonces, says, este it is misterio given del unto reino you, de Dios, disciples, to understand the mystery of the gospel of the kingdom of God, les dice, es a vosotros dado conocer el misterio del reino de Dios, but to others in parable, mas a los otros por parábolas, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. para que viendo no vean y oyendo no entiendan. And understand what's happening. You see, Christ always have enemies on his track. Y para que entendamos lo que sucede, Cristo siempre tenía enemigos en su camino. And sometimes his teaching Y muchas veces sus is enseñanzas revealing the deception of these men. estaban revelando los engaños de estos hombres. So Christ sometimes in conveying to the people the deception of these men, he give it in parable. Watch this now. Entonces, para que su pueblo entendiese el engaño de esta gente, He revealed it in parable. se los revelaba en parábolas. Those who truly love God Aquellos que verdaderamente amaban al Señor always seek Jesus siempre in private to buscaban a explain Jesús, what he said over there. siempre buscaban a Jesús en privado para que les explicase lo que fue dicho allá en And público. those who seek, like the disciples, Christ Así como los explained in plain language. discípulos, Cristo los estaba explicando en lenguajes sencillos. Amen. So watch this Sí. now. Verse Entonces, 11 miren, now. versículo 11 ahora. Now the parable is this. Esta es pues la parábola. The seed is the word of what? La semilla es la palabra de quién. So even in the book of Luke, it is much clearer Incluso en el than libro de even Lucas the book es of Mark. We're saying más the same claro en lo que está escrito en el libro de Marcos, que es la Pues sí. misma cosa. thing. All right, watch this now. Miren ahora, Let's now go to Psalm 12, verse 6. vamos al libro de Salmos 12, versículo 6. Salmos 12, 6. The Bible says, La, words of the Lord. La Biblia remember, dice- remember we established here, the point is, acuérdense que establecimos aquí varios puntos.
represent en or el que la symbolize semilla representa o significa what que the word of God. la palabra de Dios. Pero la palabra ¿cómo? Watch this now. Here Miren. you're going to see how the psalmist is explaining that the word of God is pure. Y ahora vamos a ver aquí cómo el salmista nos explica que la palabra de Dios es pura. Amen. ¿Sí? The words of the Lord are what? Dice, las palabras de Jehová son ¿qué? As silver tried in a furnace, Como plata refinada en horno de tierra, purified how many times? purificada ¿cuántas veces? What does 7 represent? Ahora, ¿qué representaba el 7? Perfección. Muy So the bien, word of hermanos. God, the purity of Entonces, the word of God is perfect. La pureza de la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta. Amen. ¿Sí? Because it comes from a pure God. Porque viene de un Dios puro. Let's go to now. Vamos al Proverbs siguiente 30, libro. Vamos a verse 5. Proverbios 30, versículo 5. Because the text we just read says that all of God's words are pure. Ujú. El texto que acabamos de leer decía que todas las palabras de Dios son puras. Here, the Bible says, Y aquí en el libro de Proverbios, versículo 5 dice, God is what? toda palabra de Dios es ¿qué? Watch this now. Miren He qué is más. a shield unto them that put their trust in him. Él es escudo en los que en Él esperan. Amen. Go with me now to 1 Peter chapter 1, verse Ahora, 23. vengan conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Notice what the Bible says in chapter 1, verse 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, hermanos. And I want you to notice something. This text is very Y quiero que powerful. noten algo importante porque este texto es muy poderoso. La Biblia dice, Born again, not of corruptible seed, sino siendo renacidos, no de simiente corruptible, but what? Of incorruptible. sino de, ¿qué dice? Notice Incorruptible. now, by the word of God, Noten ahora, dice, por la palabra de which Dios liveth and abideth for how long? que vive y permanece por cuánto tiempo. Notice now, let's continue down to 24. Vamos al 24, miren. For all flesh is as grass, Porque toda carne es como la hierba and all the glory of man as the flowers of grass. y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. The grass withereth, La hierba se seca and the flower thereof. y la flor se cae. What enough? Yeah, exactly. Wait, but notice verse 25 now. Miren lo que dice el But the word of 25. the Lord Mas la palabra del Señor endure for how long? permanece hasta cuándo. Watch it now. And this Miren is lo que dice. the word which by the gospel is preached unto you. Y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido predicada. Amen. Amén. So the Bible says, Entonces la Biblia está diciendo watch this. There are two groups, que hay dos grupos, which the Bible called tears and wheat. lo cual la Biblia lo llama trigo y In cizaña. Matthew chapter 13. En Mateo capítulo 13. Watch this. The Bible says La Biblia dice, hermanos, that Christ sowed good seed in his field or in his church. que Cristo puso su buena semilla en su campo o en su iglesia. But while men slept, Pero mientras los hombres están dormidos, an enemy came and sowed tears. el enemigo vino y sembró cizaña Notice something, entre while ellos. men slept. Pero noten por qué dice mientras dormían. The watchmen, while they slept, the enemy entered and sowed. Mientras el vigilante dormía, el enemigo entró y sembró el error. Plant false doctrine. Plantando falsas doctrinas. That doctrine Esas doctrinas produce tears. produce cizaña. Are you following me? ¿Me siguen? There are two groups in the church. Hay dos grupos en las iglesias. One group brought in by pure truth. El uno fue llevado o traído por una verdad, mensaje puro. That message, Ese mensaje, based on verse 23, basado en el versículo 23, produced the new birth in the hearts of those who accept the truth. produce el renacimiento del nuevo corazón en aquellos que aceptan esa verdad. Because they Así es. received the Porque pure estuvieron word of recibiendo truth. la palabra pura de verdad.
the standard of truth, the standard or the principles of God's righteousness were never lowered in order to increase membership. El estándar de Cristo nunca va a ser rebajado para aumentar membresías. Are you following? ¿Me siguen? When the pure message is given, Cuando el mensaje es dado puro, it produces converted people. produce un pueblo converso. Are you following? ¿Están conmigo? Whereas the tears Mientras que la cizaña or false doctrine o las doctrinas falsas produce tears in character. produce cizaña en el Are carácter. you following? ¿Me siguen? Watch this. There are Miren, two groups of tears. in hay the dos, church. además de eso, hay dos grupos de cizaña en las iglesias. One group who is tears by choice. Un grupo es cizaña por elección They will never be saved. Those will never be saved. y ellos nunca serán salvos. But there's the large majority Pero la gran mayoría are tears not by choice. son cizaña, pero no por elección. They became tears by receiving a false doctrine. Se volvieron cizaña por recibir falsas Or doctrinas. let me put it this way. O they déjeme ponerle en receive estas palabras. Tears or false doctrine Al recibir falsas doctrinas or tears. o cizaña, Question. Didn't the Bible says every seed produce after his own kind? pregunto, ¿acaso la Biblia dice que cada semilla produce fruto de su misma clase? If a seed is tears, Si la semilla es cizaña, can it produce wheat, good wheat? ¿puede producir buen trigo? No. No, So watch it. If va the a message producir is cizaña. false, Entonces, si el mensaje es falso, what type of people will it produce ¿qué in the tipo church? de pueblo va a producir en la iglesia? False brethren. Un falso pueblo. Are you following? ¿Me siguen? Have mercy. Have mercy. By the way, let me tell you something. Además de eso, déjenme decirles algo. Those who came in not based on the pure truth, not the lifted the standard that has been held up high. Aquellos que entran a la iglesia no guiados por el estándar más alto de la iglesia, de la pura verdad, They are the ones that give trouble in the church. ellos son aquellos que harán problema en la iglesia. They are the ones that have problem with the standard. Oh, it's Ellos demasiado are- difícil. Ellos serán los que hacen ese problema y dicen, no, es que ese estándar es muy difícil de alcanzar. They are the people that are more problematic in the church. Ellos serán la gente más problemática en la Are iglesia. you following? ¿Me están You hear siguiendo? what I just said to you? Sucede así como cuando Cristo vino a predicarle a los fariseos, ¿no? O sea, que ellos no aceptaban. No. Y los sinceros de corazón, o sea, el pueblo de... The sincere accepted the pure message. Los sinceros aceptaban el And they mensaje puro became faithful followers y of Christ. llegaban a ser seguidores fieles de Cristo. But one day I'm going to be studying about wheat and tears. I haven't yet touched that subject with you guys yet. But I'm going to go into that because that subject is demasiado importante. Un día vamos a estudiar el tema de trigo y cizaña, porque no he tocado ese tema con ustedes, pero es muy importante. Aparte de eso, la profeta In dice the book Christ Subject Lesson, en el libro de las palabras de vida del gran maestro, the prophet says la profeta dice that there are messages that are tears, that produce tears in the church. que hay mensajes que son cizaña y producen cizaña entre la iglesia. But the prophet says Pero también la profeta dice that God is bringing about a condition of things in the world and in the church to weed out the tears. que Dios está permitiendo que sucedan ciertas cosas para sacar a esas cizañas At his own time. en su propio tiempo. Are you following? ¿Me siguen? So we don't need to worry. God is going to clean up the Entonces church. no necesitamos preocuparnos porque Dios va a ser quien limpie su iglesia. And one of the means the prophet says Y uno de los medios que la profeta menciona that God is using to purify, to que remove Dios the va a tears of the utilizar church para quitar, para remover esta cizaña de su is iglesia a pure, straight testimony. es testimonio puro y directo. And the prophet said those Y who la are profeta tears dice que aquellos que son cizaña will not remain forever. They will leave. no They can't van take a it. permanecer en ese lugar, no van a soportar y se van a They're going salir. to separate because they Y se can't van bear a this salir standard. Are you porque following? no pueden mantener o no pueden aguantar ese estándar. Have mercy, have mercy. Are you following? ¿Me siguen? Listen, what the Father, Wow. as we study, please. Padre, en esta mañana mientras estudiamos, por We ask for favor, an intensity of your Holy pedimos por una intensificación de tu Santo Espíritu. Spirit. Thank you
Gracias, For we ask it porque lo pedimos in that precious name. en ese precioso In the nombre, name of Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Watch this now. So here we Miren see ahora, entonces aquí vemos Peter said, let's read the text de que again. Pedro dice, vamos a leer otra vez, versículo 23, Not of corruptible seed Dice, or corruptible doctrine, siendo renacido no de una semilla corruptible o de una doctrina corruptible, but of incorrupt, what is the term? sino de By incorruptible, the word of God, which what? por la palabra de Dios que vive y permanece hasta cuándo. Amen. Let's change. Next, so we see here, represent the word of God. Who else it represent? Entonces, primer punto representa la palabra pura de Dios. Segundo punto, representa a los hijos del reino o al pueblo de Dios. It represents who? ¿A quién representa? Well, let's go to the Bible. Vamos a la Matthew Biblia. 13 chapter. Mateo capítulo 13, versículo 38. Bible says, this is Jesus explaining the parable. Y aquí es Jesús mismo explicando la parábola. Mateo 13, versículo 38. The field is the world. Dice, el campo es el mundo. What's this now? And the seed are the children of what? Y dice, y la buena semilla son los hijos de quién. But the tares are the children of who? Y las cizañas son los hijos de quién. Let me give you tares and wheat. There's two other terminology used for wheat and tares. You said the same thing. No, wheat and tares. There's a terminology used for wheat and tares. Ah, ya, ok. Hay una terminología que es utilizada para trigo y cizaña. Converted or unconverted. Y esa terminología es converso e If inconverso. you're unconverted, Si usted es inconverso, you are tare. usted es cizaña. If you're converted, Si está you convertido, are wheat. usted es trigo. Are you following? ¿Me siguen? You cannot be a wheat if you are unconverted. Entonces, no puede ser trigo si está inconverso. Therefore, Por lo one tanto, need to- by the way, there's also the Bible in the book of Romans de hecho, la Biblia también menciona en el libro de that Romanos those that are carnal, que aquellos que son carnales, that's are unconverted, esa es otra palabra que or describe those that are inconverso, born of the Spirit. o aquellos que fueron nacidos del Espíritu, John chapter 3. en Juan capítulo 3. O sea, las semillas son los que aceptan la verdad y la viven por dura necesidad. Exactly. Ujú. So watch this now. So let's read Entonces the Bible. vamos a leer So a the la Bible Biblia. says, we read it before, La let's read Biblia it again. dice, The field is the world, el campo es el mundo the good seed y la buena are semilla the children of the kingdom, son los hijos del but reino, the tares pero la are cizaña the children of son the los wicked hijos one. del Go malvado. with me now. Go Vengan with me. I conmigo don't have that ahora. text there, but go with me to Exodus chapter 19. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19, que no lo And the tengo same allí. Well, let's read this text. ¿En which verse? Verses 6. Let's begin at verses 5 and 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6, hermanos. Notice what the Bible says, describing about the kingdom, the children of the kingdom. La It says- Biblia va a describir a los hijos del reino. It Dice, says here, now, therefore, ahora pues, if ye will obey my voice, indeed. si obedeciereis mi voz, So what's the condition? ¿cuál está dando la condición? Obediencia. Watch this now. Watch how the Miren. Bible says. And keep my covenant. Y guardareis mi pacto. Then Entonces, then ye shall be what? A peculiar treasure unto me above Dice, all people. dice, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, For all the earth is mine. porque toda la tierra es mía. Look at verse 6 now. Noten versículo And 6. ye shall be unto me a kingdom of what? Y vosotros me seréis un reino Okay. de sacerdotes Watch this now, it continues. y nación santa, dice. What type of nation? ¿Qué tipo de nación? A holy people. Un pueblo santo. Watch this now. Miren, These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. So God says, Entonces Dios if dice, you follow me, if you obey si me, tú me sigues, si tú me obedeces, then you are a kingdom of priests, a holy nation to me. entonces tú eres un sacerdote real en mi pueblo So here o we de mi see nación two santa. presentations. Entonces aquí vemos dos representaciones. Change from this. Notice now what the prophet says. La profeta dice What ahora, about it? Can you read this one? La palabra de Dios es la simiente. What is what? La palabra de Dios es la simiente. Did we see that from the Bible? ¿no vimos eso de la Biblia? The testimony is confirming that. Watch it now.
Cada semilla tiene en sí un poder germinador. Now listen this carefully, brethren. Escuchen esto con atención. Cada semilla tiene en sí un poder ¿qué? Germinador. Watch this. So whether it is tears or Entonces- wheat, they have a power to Entonces, germinate something. sea trigo o cizaña, tiene un poder para hacer germinar algo. Watch this. Now, continue on. ¿Qué? En ella está encerrada la vida de la planta. Wow. Así hay vida en la palabra de Dios. Mhm. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu Y- y son vida. Wow. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Juan Wow. 6, 63 y 5:24. Watch this now. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder. Watch this in the word, in the promises of God. ¿Qué está en la palabra en la promesa de Dios? Poder. Watch this now. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, Wow. por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Read that part again. One God. Lee otra vez, por favor. Dice, en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder. Now, brethren, stop there. You remember when God stepped out and nothing? ¿Se acuerdan cuando el Señor salió de la nada? When he stepped out, Cuando salió, ajá. the nada. And he said, let there be. And the Bible said there was. Y dijo, hágase. Y la Biblia dice que se hizo. The word itself La palabra misma contained the power of God within it contiene el poder de Dios allí dentro to produce what it is sent for to produce. Are you hearing me? para producir lo que fue enviado a producir. So when Escuchen. God says, be Entonces, ye cuando perfect, Dios dice, sed perfecto, in that word is power to make you perfect. en esa palabra hay poder para hacerle perfecto. Amen. Amén. Have mercy. When he says obey, there is power in that word to make you obey. Cuando dice obedecer, en esa palabra hay poder para hacerle a usted obedecer. So what is the problem? Why are we so weak? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que somos tan débiles? If the word itself contains Si the la power, palabra mismo contiene el poder de Dios, that means something is wrong. significa que algo está mal, Meaning we are not assimilating significando que no estamos the asimilando benefit of the word. that we're esos studying. beneficios de la palabra que For estamos example, estudiando. there are people Por ejemplo, eating, hay gente que está comiendo, but their bodies are not assimilating the nutrients in that good food. Pero Because sus- something is wrong with the body. pero sus cuerpos no están asimilando los beneficios de esa comida porque muestra que algo está mal en su cuerpo. Watch this, friends. Miren, amigos, If you and I are not assimilating the power in the word, si usted y yo no estamos asimilando el poder en la it palabra, means that the heart is unconverted. significa que el corazón no está convertido. A heart converted is a healthy heart. Un corazón convertido es un corazón And saludable. that heart, a healthy heart, assimilate Y ese corazón Receive. saludable asimila, recibe the power todo el that poder is in the word. que está en la palabra. Are you following? Does that make sense? ¿Está hasta ahí todo claro? Watch this now. Finish up one thought. En cada mandamiento, en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Amén. That receive it by faith, Al recibirla por fe, not counterfeit faith. no una fe falsa, Not a faith that causes you to tremble, but nothing else. no una fe que le cause temblar y nada más. You know, there are people who have faith, it's like they want to, but that's a satanic faith. We need a faith Hay mucha gente que muestra una ansiedad en hacer algunas cosas, pero ese es el tipo de fe satánica. We need a faith Nosotros necesitamos una fe that makes us solid. que nos haga firmes, nos A haga faith- sólidos. A faith that puts us in a position that we don't vacillate. Una fe la cual nos ponga en una posición en la cual no vacilemos. A faith that will put us in a position that we are not like, was it Reuben? As what? Like Reuben. Una fe la cual nos haga ponernos en una posición, pero no semejante a la de Rubén. The Bible says, you remember what the Bible says about ¿Se Reuben? acuerdan lo que la Biblia dice acerca de Rubén? Go with me to Genesis chapter Vengan 50. conmigo a Génesis Or capítulo 15. No, chapter 49 rather. 50, perdón. 50. Let me just confirm that. Yeah. Genesis. Vamos al libro de Génesis, hermanos. Notice what the Bible says.
about Reuben, chapter 49. Capítulo 49. Notice what the Bible says. Y noten lo que la Biblia Let's dice. begin at verse 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1. I haven't yet even studied with you the 12 tribes of Israel, Y todavía no hemos estudiado con ustedes las 12 tribus de Israel. which this is a series, a whole series, Y esto es una serie completa, which I'm actually preparing, by the way. la cual estoy en estos días preparándola. Watch what the Bible says. Miren lo que la And Biblia dice. Jacob called unto his sons, Y llamó and Jacob a said, sus hijos y dijo, Gather yourselves together, júntense, that I may tell you what shall befall you in what days. y os declararé lo que os ha de acontecer ¿en qué días? So this message here Entonces estos mensajes is aquí for the last generation. son para la última Because the generación, 12 tribe of Israel porque las 12 tribus de Israel represent God's people in the last representan days. al pueblo de Dios en los últimos días. Are you following me? So the ¿Están conmigo? characteristics Entonces las características of these 12 sons de estos 12 hijos will be replicated in the last church. serán reflejadas o replicadas en los Amen. últimos tiempos. Watch this now. So the Bible says, verse Miren, 2, versículo 2, gather yourselves together entonces and dice, hear, júntense y oigan, ye sons of Jacob and all hijos de Israel, Jacob, y your father. escuchad a vuestro padre Israel. Reuben, thou art my firstborn, Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, my might and excellency, my might and the beginning of my strength, mi fortaleza y el principio de mi vigor, the excellency of dignity principal en dignidad and the excellency of power. Notice y now. principal en poder. So Noten that, ahora, that was the positive side of Reuben's character. esa era las partes positivas del carácter de But Rubén. notice his weakness now. Pero noten ahora sus debilidades. And verse 4, unstable as water, Miren lo que dice versículo 4. Inestable como las aguas. thou shalt not excel, No serás el principal, because thou wentest up to thy father's bed, por cuanto subisteis al lecho de tu padre, then defilest thou it. entonces te He envileciste, went up to my court. subiendo a mi estrado. So the Bible describes the Entonces tribe la of Biblia Reuben. describe a as la what? tribu de Rubén como Unstable. que, como inestable, dice. Watch this now. Miren ahora, Can God trust an unstable man or woman in the church? ¿puede Dios confiar en un hombre o una mujer que es inestable? Go with me to James No. chapter 1. Vengan conmigo al libro de Santiago, capítulo What book are 1. we going to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Notice this, friends. The Bible says, beginning at verse 4. Noten conmigo lo que la Biblia nos dice, hermanos. En Santiago capítulo 4. Capítulo 1, versículo 4. Sorry. Santiago capítulo 1, versículo 4. It says, knowing this, that Dice, the trying of your faith worketh patience. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, But let patience have their perfect way work, para que seáis perfectos y cabales, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. But notice verse 5 now. y que nada os falte. Noten versículo 5. If any of you lack wisdom, Si alguno de vosotros tiene falta de let sabiduría, him ask of God, pídala a Dios, that giveth to all men how? el cual da a todos, ¿de qué manera? Watch this now. Y miren, And upbraid it not, y sin reproche, dice, and it shall be given unto him. y le será dada. But notice now, but Miren el versículo 6. let Pero him ask how? pida en fe. Come on. ¿Cómo dice? Nothing wavering. Sin dudar. For he that wavered is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una Verse parte 7. a otra. Versículo 7. For let not that man think he shall receive anything of the Lord. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Notice Señor. now, Noten a ahora. double-minded man is unstable in all his what? Wow. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus, ¿qué dice? Caminos. He will give you his words, but you change on you. Él da su palabra, pero después las cambia. Shift to whatever position, Entonces cambia o varía de cualquier posición whichever is convenient at the time. a lo que sea más conveniente en su tiempo. So, those of us, watch this, we have to overcome this vacillating spirit. Entonces debemos vencer ese tipo de espíritu vacilante. Are you following me? ¿Me siguen? You didn't get what I just said. This is serious stuff. Es algo serio esto. But when we assimilate the
power, the principle of the word. Pero cuando asimilamos el poder, la parte principal de la palabra, Just like Reuben, así como Rubén, who gained the victory, aquel que obtuvo victoria, we too can assimilate the principle that puts us in a position where we don't vacillate anymore. nosotros también podemos alcanzar esa posición en donde no vacilamos ya más. There is hope for us, friends. Porque hay esperanza, amigos, Amen. todavía. Remember, the message is to produce hope, Acuérdense que los mensajes son para producir but esperanza, also to warn us. pero también para advertirnos. Amen. Amén. We need to take heed to everything. Y necesitamos prestar oído a todo. Change for me quickly. Notice now, another Miren, statement. otra cita. One thousand. Read this one. Cristo explica a los discípulos el significado de la parábola. Lo que se representa es el reino de Dios. Su palabra es la semilla. Amen. Change. Amén. ¿Qué dice? La buena simiente representa a aquellos que Notice now. son nacidos de la palabra de Dios y Ah. de la verdad. Did we see that in First ¿No lo Peter? vimos eso en el libro de Primera de Pedro? Chapter 1, verse 20. Capítulo 1, versículo 23. The prophet, read that again. En la que la profeta And let's dice, emphasis when you get down here, please. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. Amén. amén. Amen. If you are not born again or you're not truly converted, you and I, we are not Si no, saved. si no somos nacidos de nuevo de Dios, no podemos ser una verdadera semilla. The wheat. No podemos ser el trigo. You follow? ¿Me siguen? Powerful stuff. That's why you and I, friends, must Es go por to eso God que daily usted y yo tenemos que ir a Dios diariamente to beg Him to convert. para rogarle para que nos convierta. You could be converted yesterday, Puede ser que usted haya sido convertido ayer and today you are not converted. y el día de hoy no esté See, convertido. conversion is a Déjenme daily decirles process. que conversión es un proceso diario. Yesterday conversion will not suffice or supply today's conversion. La conversión del día de ayer no es suficiente para hacer la conversión del día de It's hoy. the same experience. Es la misma The experiencia. food yesterday La comida de ayer does not replace the food hoy. no va a reemplazar la comida de hoy, Amen. You have to ¿cierto? eat daily Usted tiene que comer so diariamente, you can ¿cierto? be healthy Para que sea and saludable have strength y to que do what tenga you need to fuerza do. para Are you hacer with lo me? que tenga que hacer, ¿verdad? Es el mismo principio. Amen. We just have to Amén. repeat Tenemos que repetir esa experiencia constante. change from it. Question 4. Pregunta 4 dice, ¿qué representa el camino donde cayeron algunas Now semillas? remember, because in the parable, Acuérdense, porque en la parábola it says estaba that diciendo seeds que la fell semilla on different ground. caía en diferente suelo. Amen. ¿Sí? So we need now to Entonces understand necesitamos nosotros ahora entender what this ground, stony ground, represents. qué representa estos caminos distintos. What is the change? ¿Qué dice? Dice, representa el corazón de los descuidados o indiferentes en la iglesia, que no reconocen su necesidad ni ven su peligro. You notice the pictures that I put here? ¿Se dan cuenta de las fotos que pusimos allí? Algunas durmiendo, con boca abierta, y otras ahí, otras aquí. No presta atención. que pasa. Molestando. All right? Watch this now. You see, the picture is sending a message as well. Entonces las fotos también envían un mensaje, ¿no? Predicando con todo. All right, so read that again from the Bible. Entonces dice, representa el tipo de suelo, representa el corazón de los descuidados o indiferentes en la iglesia, que no reconocen su necesidad ni ven su peligro. Wow. So they don't recognize their need or Entonces, see. No their reconocen su necesidad ni ven su peligro. Andrea Wow. tiene una pregunta. Pero la palabra de Dios pura cae sobre ellos también y ellos no le prestan atención. Pero Exactamente. sigue siendo verdad pura. Exactamente. But watch this now. You're going to Pero see mira. as we thank you. That's a very important question. You're going to see something. Ese es un punto importante. Vamos a ver algo. Watch this now. Matthew Mire. chapter 13. En el 18. libro de Mateo capítulo 13, versículo Let's 18, go to the Bible. vamos a la Biblia, hermanos. Mateo 13, 18. The Bible says, and verse 19. Hay versículo 19 también. The Bible says, La Biblia Hear dice, ye therefore the parable of the sower. oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Notice now, Christ is explaining. Cristo está explicando. When anyone heareth the word of the kingdom, or the gospel of the kingdom, Cuando alguno oye la palabra del evangelio del reino and understandeth it not. y no la entiende, We're going to explain what that means when it says understand it not. Because some of you said, oh, it means that
they don't understand the concept. That's not what it means. Aquí voy a explicarles claramente lo que quiere decir y no lo entiende, porque no es claramente ese mismo significado de no entender lo que dice. You're going to see as we go on. Y ustedes van a ver qué significa, solo sean pacientes. Then cometh the wicked one. Dice, entonces viene el maligno. Who can ¿Quién viene? Who is he? ¿Quién es el The maligno? devil. El diablo. Notice now. And catcheth away that which was sown where? Y arrebata lo que fue sembrado ¿en dónde? En So su corazón. what is earth here? What does this wayside represent? The heart. Entonces, ¿qué representa esta tierra, este suelo? El corazón de una persona. Let's finish it. Let's continue. Wow. Vamos a ver lo que This is dice. serious. This is serious. Sown in his heart. This is he which that received the seed by the wayside. Este es el que fue sembrado junto al camino. So the good seed Entonces, la buena semilla some fell on the wayside. cae en el camino. Are you following? ¿Sí? ¿Me siguen? It represents those who hear the word. Le dice que no hacen qué, que no la entienden. But you're going to understand what I mean. But let's go to the book of Mark. Tenemos otra pregunta acá, nuestra hermana también. We're going to get to that. We're taking it step by step. That's important. Vamos a ir paso, pero después que la oyen, Who come? ¿quién viene? Satan cometh how? Enseguida viene Satanás, ¿cómo? Immediately. Inmediatamente, y And miren lo que taken dice. away the word that was sown in their hearts. Y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Are you following? ¿Están So siguiéndome? watch this, friends. Entonces, miren Right amigos, now here, ahora mismo aquí, this is the place that the word is being sown, right? este es el lugar en donde estamos sembrando la palabra, Amen. aquí mismo. The Amen. devil is present. Did you know that? Y el diablo está presente aquí, ¿sabían ustedes eso? Looking whose heart Buscando- he can rob the word of God from. ¿Cuál The pure word of corazón, God. buscando en cuál corazón puede robar la palabra pura de verdad de Dios? You remember, if you read in the book of Genesis, Acuérdense que cuando leímos en el libro the de Bible Génesis, says that Abraham la Biblia decía que offered Abraham sacrifice on the altar. ofrecía sacrificio sobre el But it altar. says that the birds came wanting to eat up the sacrifice. Pero ahí dice que los pájaros se acercaban a comerse lo que estaba en el But the Bible sacrificio. says that Abraham Pero la Biblia was dice que vigilant. Abraham estaba He vigilante, would not permit estaba atento y no permitía the birds. que las aves, Are you following? que los pájaros se comieran The su. birds represent what? Los pájaros representan ¿qué? The mediums Esos diferentes that the medios devil is using que el diablo está utilizando to rob para quitarnos, para robarnos the true message esas verdades, sown in the heart. esos mensajes verdaderos sembrados en el corazón. And sometimes he puts some to sleep. Y muchas veces pone a algunos bajo sueño. And by the way, he put you to sleep at the point that you need to hear this. Y además le pone justo el sueño en el momento que debe escuchar un punto específico That you're failing on and that I'm failing on. Are you hearing me? en el cual caemos una y otra vez. And if you have heard that point, it will save you. Y si usted logra escuchar ese punto, le va a ayudar a You salvarse. remember that Acuérdense. just before the crucifixion or the trial Que justo antes de las pruebas of Christ, o de las pruebas de Cristo, Christ went into Gethsemane with the disciples, the church, Cristo fue to Gethsemane. fue al Getsemaní con sus discípulos And he said to them, y les dijo a ellos, watch 1 hour with me in prayer. velen conmigo en oración por 1 hora. Remember, Peter Y acuérdense que Pedro was the one who said, oh, even though all men forsake you, I won't. You remember that? fue el único que dijo, si todos te fallan, yo no lo haré. No, but the Bible also said Pero la Biblia también dice that the other disciples said the same thing. que los otros discípulos dijeron lo mismo. And watch this. When Christ asked them to pray 1 hour, what were they doing? Y cuando Cristo les pidió que velasen 1 hora, ¿qué es lo que hicieron todos ellos? The same disciple who said Los they would mismos deny, discípulos que dijeron que no iban a hacerlo, que no le iban a negar, but pero when the requirement not to sleep but to watch was given, did they heed that message? cuando el requisito fue dicho, cuando se les dijo que no se duerman, cuando deberían velar 1 hour. 1 hora, ¿escucharon eso? Not even 1 hour they could stay up with Christ. Ni siquiera 1 hora pudieron permanecerse despiertos con Cristo. And watch this. Y When the miren, crisis came, cuando la crisis llegó, every one of them forsook Christ.
cada uno de ellos falló a Cristo. Ellen White says Elena de White dice that the 12 disciples que los 12 discípulos is a representation of the church es una representación de la iglesia, facing the coming crisis. enfrentando la crisis venidera. ¿Pero cómo? Durmiendo. And she says, just as what happened with the disciples, Y dice que así como le sucedió a los it's going to discípulos, happen to the majority. así le va a suceder a la mayoría. Are you following me? ¿Están We're conmigo? going to take heed. Hermanos, tenemos que prestar oído, Because what was porque lo que fue, is what? será. History repeating itself. La historia se repetirá a sí misma. Watch this now. So here we see Miren, entonces aquí estamos viendo, the Bible tells us here y la that the Biblia devil nos está came diciendo aquí and que el robbed diablo vino the word y from their heart. robó la palabra que estaba Let's sembrada go en to su Luke corazón. chapter 12 now. Vamos al libro de Lucas capítulo 12. 12, lo siento. Lucas 8, 12, hermanos. So the Bible says here, La Biblia nos dice aquí, those by the wayside are they that hear, y los de junto al camino, o estos son los que then oyen, cometh the devil y luego viene el diablo and taketh away the word out of your heart. y quita la palabra de su corazón. Notice now, Noten lo que dice, lest they should believe on what? para que crean, ¿qué cosa? Para que no crean, dice, y sean Watch now. salvos. So what we read in Matthew, Entonces lo que acabamos de leer en Mateo, when it says cuando se estaba that the diciendo, devil cometh, que that el when they hear diablo the word venía. and understand it not, cuando ellos reciben la palabra y cuando no la entienden, is exactly what Luke is explaining here. esta frase de no lo entienden es exactamente lo que Lucas está explicando aquí, That they significando don't have que ellos true no faith. tienen esa fe verdadera. Remember, true faith Acuérdense que la fe verdadera leads to what? nos guía a dónde? Obedience. A la A obediencia. faith that does not lead you to obedience is a counterfeit faith. Una fe que no nos lleva a la obediencia es una fe falsa. Are you following me? See, You people see it? think faith is believing that God will give me this and God give. That's just a small fraction of faith. Mucha gente dice que la fe es They believe that faith is just a belief that God is going to give me what I pray for. que fe es cuando ellos oran y Dios les concede eso. And they believe He will give it to them. Y creen, pero no es, eso solo es una fracción de fe. True faith is demonstrated by obedience. La fe verdadera se demuestra a través de la obediencia. That's why we have righteousness by. Es por eso que tenemos justificación por See, in the book fe. of Acts, En el libro de Hechos, Paul says Pablo dice that we are sanctified que somos santificados by por faith. fe, Just as we are justified by así como faith. somos justificados por So fe. it is faith that gives you power Entonces to es la obey. fe la que le da a usted el poder para obedecer. So when the Bible says that they hear the Entonces word cuando la or Biblia dice understand that, it que means ellos escucharon la palabra, pero no la entendieron, they quiere did not decir receive the faith of Jesus that gives them power to obey. que no recibieron la fe de Jesús, la cual les da el poder para You obedecer. remember in Revelation chapter Acuérdense en 14, Apocalipsis 14:12, here are the patience of the dice, saints. aquí está la paciencia de los Here are santos, they that keep the los que commandments guardan los and mandamientos have what? y tienen que, If you read Galatians chapter 2, si usted lee en Gálatas capítulo 2, verse 16 and verse 20, versículos 16 y 20, Paul says, the life Pablo which I dice- now live in the flesh, in fallen flesh, que the life that I now live in fallen la flesh, vida que estoy viviendo en esta carne caída, I live by the faith of the Son of God. la vivo por la fe del Hijo de Are you Dios. following? Are you with me? ¿Me siguen? ¿Están So conmigo? these people did Entonces not esta gente receive no recibió the faith that will give them la fe power que to les da a obey. ellos el poder para obedecer. Are you following? ¿Están conmigo? And those people, Y esa gente, the devil robbed the word of God from their heart. el diablo ha quitado de sus corazones la palabra de Dios. And they go about as if they have never heard that Y teaching. caminan por allí como que nunca han escuchado esas enseñanzas. Notice now, let's go to another text. Vamos a otro texto. Deuteronomy, Vamos chapter al libro 49, de Deuteronomio, capítulo 4, verse 9. versículo 9. Deuteronomio 4, versículo 9, hermano. The Bible says, La palabra dice, only take heed to thyself por tanto, guárdate y guarda tu alma. and keep, notice now, and keep thy soul, huh? Y guarda tu alma, ¿cómo dice?
Now watch this now, friends. con diligencia. It Miren, means that those who receive the word in their hearts eso significa que aquellos que reciben la palabra en sus corazones were not diligent no fueron diligentes to keep the word al guardar esas palabras or to apply it to themselves. o aplicarlas en ellos mismos. When they hear and say, no, that doesn't apply to me. Cuando escucharon, dijeron, no, eso no se aplica a mí. Él puede bla, 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 bla. Eso no aplica a mí. Yo Entonces soy puede bien. seguir hablando y eso no se aplica en mí, yo estoy bien. Are you following? ¿Me siguen? They are not watching No their fueron- soul diligent. No fueron diligentes en guardar su Or they alma. look around and say, no, you know, este es por Adolfo. O incluso dijeron, este mensaje no es para mí, este mensaje es para Rodolfo. Are you following? ¿Me siguen? See, every message in the Bible, Cada mensaje en la Biblia, even if you are not failing in that point, is for you. incluso si usted siente que no cae en ese punto mencionado, ese mensaje es para usted. Because the Bible says, Porque la let Biblia him dice, that thinketh that he stands. deje que el que piensa que está bien, You are. Lest ¿qué? he fall, what? a In the worst menos que temptation. caiga en una peor Are you tentación. following? ¿Sí? So even if you are not guilty, Entonces, así usted no sea culpable, you can also become guilty. puede llegar a ser If you are culpable. careless. Si usted es que me importista, So we have to watch. si usted es desinteresado, así que tenemos que velar So we don't fall. Are you following para me? no caer. ¿Están conmigo? So don't say, well, Cecibel is guilty, but aquí yo no. Entonces, no digan el mensaje no es para mí porque Cecibel es culpable, yo no. Are you following? No, ¿Me siguen? friends. No, amigos. The message is for us. El mensaje es para todos nosotros. The message is to keep El mensaje faithful, es faithful. para mantener esa fe fiel. no, or to, Esa- to maintain the faithful faith. Es para hacerles mantener a los fieles fieles. Are you following me? ¿Me siguen? And those that are failing, to bring them out of that weak, out of that compromised position. Y aquellos que han caído, traerlos a esta traerlas de esta caída, And to put them de upon esta a caída firm foundation. y ponerles sobre un fundamento firme. Amen. Amén. Isn't it beautiful, brethren? ¿No es esto hermoso, hermanos? Wow, beautiful, beautiful. You see, Es by the way, hermoso. by the way, let me De share hecho, something. hermanos, Did déjenme you know decirles algo. that ¿Sabían the Bible ustedes talks about the 3 falls of Satan? que la Biblia habla de 3 caídas de Did Satanás? you know that? ¿Sabían ustedes eso? First, when La primera, he was thrown out of heaven physically. cuando fue echado del cielo físicamente. And secondly, Y de segunda manera, watch this, when he fell at the death of Christ, at the cross. cuando falló en la crucifixión de Cristo en la cruz. And when he fell. Cuando cayó. In other words, En otras palabras, from the time the devil was cast out of heaven desde el tiempo que el diablo fue echado del cielo until the cross, hasta la crucifixión, he had access él tuvo acceso, to the gates ajá, of these have access to the unfallen world. tuvo acceso a estos mundos no caídos. Yeah. Did you know that? ¿Sabían eso ustedes? But at the cross, Pero en la cruz, God opened, al momento de la crucifixión, Dios abrió. by the way, from the time Christ was born, De hecho, desde el tiempo en que Cristo nació, God opened heaven for these unfallen beings to watch the scene happening on earth. Dios abrió, como quien dice, las puertas de estos mundos no caídos para que viesen toda esta escena. And as the devil was persecuting Christ, Y mientras el diablo estaba persiguiendo a when he Cristo, tried to destroy Christ, cuando when he intentó was a destruir baby a boy, Cristo cuando era un niño, the unfallen worlds for the first time start to see the true character of the devil. los mundos no caídos empezaron a ver por primera vez el verdadero carácter del So diablo. from his fall until Calvary, Entonces, desde su caída hasta el Calvario, they had the chance to see. tuvieron la oportunidad de presenciar. Because remember, the devil De ver. blamed God for the controversy, Porque acuérdense que el diablo fue el que culpó a Dios de este gran conflicto, that he wasn't guilty. de que él no era So culpable. God opened so they could see for Entonces themselves. Dios abrió sus puertas para que estos mundos no So watch caídos this pudieran now. ver por sí At the mismos. cross, Y en la cruz, when the devil had them nail Christ to the cross, cuando del diablo, have the wicked nail Christ to the cross, cuando el diablo puso a esta gente crucificar a Cristo en la cruz, the inspiration says in the book of la Isaiah inspiración dice en el libro Deseado de todas las gentes that you could hear the unfallen words
que usted podía escuchar a los mundos no caídos shut their gates completely against the devil. cerrar las puertas de manera completa para que el diablo no tenga acceso. Because they had sympathy for him before. Porque antes tenían simpatía She por said él. at the cross, the sympathy of that fallen world was completely cut. Pero Because al now they momento- understood who he is. Pero al momento de ver esta crucifixión de Cristo en la cruz, se dieron cuenta de su verdadero carácter y supieron quién era So what is verdaderamente él. My point in Así que saying that, cortaron todo acceso. my point in saying that, Ahora, mi punto al decir todo esto that when Christ died, es que cuando Cristo murió, he didn't just die for this world. Did you know that? él no murió solo por este mundo. He died for the unfallen world. You say, Murió "What am I también saying?" por el mundo, por los mundos no caídos. They say, "What am Y I ustedes talking about?" dirán, ¿de qué estás hablando Because si ellos his no death is to cayeron? redeem sinners. Si su muerte solo era para redimir No, pecadores. He No, died amigos. to redeem Él us. murió para redimirnos, But he also died to pero preserve también murió para preservar the unfallen world from a the los into mundos apostasy. no caídos de entrar en apostasía. The cross of Christ, La cruz de Cristo, his death on the cross, su muerte en la cruz, was when the unfallen world cut all sympathy for the devil. And no Fue longer para- could he visit them or tempt them. fue para mostrarles al mundo no caído el carácter del diablo y cerrarle todo acceso a sus mundos. And he could not have no sympathy with them anymore. Y ya no tener más esa simpatía con él. So the temptation of the devil towards them is, Así que las tentaciones del diablo hacia Inefectivo. ellos ya estaban are inefectivas. you following me? Christ's death secured. La muerte de Cristo Ya, aseguró a los mundos no caídos de no caer en estas trampas. So friends, watch this. Así que amigos, As I miren, mentioned before, como yo mencioné even if you are anteriormente, not guilty of a thing, incluso si usted no es culpable de alguna the cosa, Bible puts it there to tell you, it is possible for you to fall. la Biblia pone allí esos mensajes para decirle a usted que es posible que pueda caer allí. So don't be self-righteous, self-confident, Entonces no caiga en su propia justicia and look down at those who. y mire por debajo a aquellos que puede ser que sean Are you culpables. following me? Because siguen? sometimes Porque we have algunas the veces attitude to believe tenemos actitudes en creer that those who are in these things and we are mean to them, we are unkind to them, que aquellos que están en estas, en estas cosas, we show unkindness to them. podemos nosotros mostrarnos no amables con ellos. And many times that's what we do. Y muchas veces es lo que hacemos. You see, even those that are most apostate, you must not treat them like a devil. Incluso si esas personas están en mayor apostasía, usted no debe tratarles como que fuese el diablo. When they crucified Jesus when they were crucifying Porque Jesus on the cuando la gente crucificó a cross, and Cristo, while they were doing it, cuando crucificaron a Cristo mientras lo hacían, what did he pray? ¿cómo oraban los demás? Father, forgive them, for they Oraban, know not Padre, what. perdónales porque no saben lo que hacen. Did he show venganza contra ellos? No. ¿Acaso Cristo mostró venganza en contra de ellos? Was he mean to them? No. ¿Se portaba mal con ellos? No. No. This is how we must treat people. Y así es como nosotros debemos tratar a la demás gente. Even brethren that are difficult. Incluso hermanos que sean difíciles de ser tratados. Are you following me? ¿Me siguen? Así es. Even when people speak evil of you, don't take it personal. Incluso si la gente habla cosas malas de usted, no lo tome Are personal. you following me? ¿Me siguen? Move on Continúe and pray for them that God y ore help them por ellos to see the errors of their para ways. que Dios les haga ver sus errores. Can I talk to you? ¿Puedo serles franco? We're talking about Christianity in action, not talk. Estamos hablando de cristiandad en acciones, no solo en palabras. Or somebody hurt you, you're going to try to hurt them back. No, that's not O the si will of God. alguien le lastima, no busque usted lastimarlo también. No, no funciona así. No, friend, that's not how it works. So watch this, Así friend. no So here- funciona. we're gonna close up Entonces, here. amigos, My time vamos is a cerrar expired. aquí My time is porque expired. el tiempo se acabó. But let me just finish up here Pero now. déjeme terminar aquí. So the verse continue. Entonces el verso continúa Deuteronomy chapter 4, ¿sí? En verse 9. Deuteronomio So it says, capítulo "Only 4, take versículo heed to 9, thyself and keep thy soul diligently." dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia. Why? Ahora, ¿por qué? Notice now. Noten lo que Lest dice. thou forget the things which thine eyes have seen. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. So what? When it says that the devil Entonces- came and took the seed that was sown in the heart,
Cuando dice que el diablo viene a quitarnos esa semilla que fue sembrada en nuestro It corazón, means significa that this group was careless. que este Indifferent grupo o estas personas estaban siendo indiferentes to the truth. hacia las verdades So the dadas. devil could easily Entonces el rob diablo fácilmente podría robarles. what? The truth. ¿Qué cosa? Esas verdades. And therefore they don't obtain the Por benefit. lo tanto, no iban a obtener esos beneficios. Because it is nowhere to be found. The devil robbed it because of their Porque ya carelessness. no es encontrado en donde se supone que se sembró, porque el By diablo the se los way, robó. If you are willfully careless and indifferent to the things of God, Ahora, si usted es voluntariamente desinteresado y muestra que me importismo en las you cosas de are not a Dios, child of the law of God. usted no es un hijo de Dios. Are you listening? ¿Me está escuchando? So the text continues. Así que el texto continúa diciendo, Lest they depart from thy heart all the days of thy life. y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, But teach them thy sons and thy Ante- sons' sons. antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amen. Amén. Have mercy. Now I want to give you now this text here now. This one is important. Ahora quiero darles este texto que es importante. Watch this. Hebreos. Chapter Vamos a Hebreos capítulo 2. verses 1 to 3. Notice what the Bible says. Hebreos 2, versículos Uno. 1 al 3. Bible is very clear, brethren. Watch what the Bible says here. La Biblia es muy clara. Vamos a ver lo que nos dice. Therefore, we ought to give more earnest heed to the things which we have what? Are we there? ¿Estamos ya allí, hermanos? Hebreos 2, capítulos del 1 al 3. Versículos, perdón. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Why? Lest at any time we should let them what? Para que no seamos, que dice, que no sea que nos deslicemos. What happened? Para que no suceda qué? Or forget them. O nos olvidemos Or de they're eso. taken away. Watch this now. Continue. Continúa For if diciendo, watch this now. Notice why this is important that we noten we are por qué not es careless importante que no debemos ser que me importistas when we hear the truth. cuando escuchemos estas Verse 2 verdades. says, Versículo so 2 nos if the dice, word spoken by angel was steadfast, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, and every transgression and disobedience receive a just recompense or reward, y toda transgresión y obediencia recibió justa retribución, disobedience. y desobediencia recibió justa retribución. Watch this now, verse 4. Miren lo que dice el God versículo 4. also bear them witness, Dios juntamente testificando both with signs and wonders, con ellos con señales y prodigios and with diverse miracles, y diversos milagros and gifts of the Holy Ghost, y dones del Espíritu Santo, according to his own will. según su propia voluntad. So watch this, brethren. Entonces, If miren, we become amigos, careless, si nos volvemos que me importistas, what happened to the word? ¿qué va a pasarle al mundo? It's taken. Va a ser quitado. But remember, Pero acuérdense the soil by the wayside que el camino que estaba de lado represent the careless and indifferent in the church. representa a los que me importistas y desinteresados de la iglesia. Are you following me? ¿Me siguen? That one group is represented by that. Un Ground. grupo está siendo representado por ese tipo de And suelo. that group is Y a ese majority. grupo es la mayoría. Have mercy. Yeah. El versículo 3 de Okay. Friends, verse Tenía el 3 y quitaron más 4. Sí. El 3 no se leyó. let's read that. Thank you, John. How shall we escape Ahora, el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos if we neglect what? si tuviéramos un poco de salvación tan grande? Dice. If we neglect so great a salvation, Ujú. which at the first began to be spoken by the Lord, La cual habiendo sido publicada primeramente por and el was Señor, confirmed unto us by them that heard him. nos fue confirmada por los que le oyeron. So notice what the Bible says. That Entonces, if noten we're que la Biblia dice indifferent and careless, que si somos indiferentes y que me importistas, we cannot escape damnation. no podemos escapar de la condenación. Are you following me? Those that are Así careless Aquellos will que son que me be importistas destroyed. serán destruidos. Are you following me?
Because the word was robbed from their hearts. Porque Therefore, la palabra fue robada de sus corazones. Por lo tanto, porque ellos lo permitieron willfully. voluntariamente. Therefore, if the word is not there, they Por lo cannot tanto, assimilate or develop the principle of Christ's character as revealed in the word. si la palabra no está en sus corazones, no pueden representar el carácter de Cristo Or que se nos fue reproduce revelado, or develop. o reflejar o reproducir o desarrollar el carácter de Cristo que nos fue Which is revelado en la palabra, necessary el cual o la cual es necesaria for an entrance in the kingdom. para poder entrar al reino. Are you following? ¿Me siguen? Have mercy. Quickly. We'll come back to that next week, but I want you to look at some statements here. Quickly, this thing. La siguiente semana continuaremos con estos versículos, pero quiero mostrarles unas citas. ¿Qué dice? La semilla sembrada a la vera del camino, o sea, a un lado del camino, representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. You already read what the prophet says? We Si just read escuchan from lo the que Bible. y acabamos de decir de la Read that Biblia, again for me, brother. dice, la semilla sembrada a un lado del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento, Have mercy. Watch this now. semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. You get that? So watch it. ¿Tienen The hasta word aquí? is taken, that person Entonces, become worldly. La palabra es quitada y esa persona se vuelve Are mundana. you following me? Have mercy. While they're professing present truth. Mientras worldly. profesan estar en verdad presente, mundanos. Have mercy. And then we try to present ourselves better. Look at the apostasy of the conference. Y tratamos de hacernos ver mejores y decimos, mira la apostasía de la conferencia. Look what they do over there. Mira lo que están haciendo por allá. You see what happened when we do that, Y miren lo que sucede cuando hacemos eso. which is what the majority. Y es lo que la mayoría está haciendo. By the way, a lot of people love those type of sermons. That De hecho. points over there, but not here. Mucha gente ama ese tipo de sermones que apuntan la culpabilidad de allá, pero no de aquí. Watch this. They use the Miren. apostasy of the conference Utilizan la apostasía de la conferencia to cover their own para defects. cubrir and sus hypocrisy. propios defectos e Are you hipocresías. following me? Over Sí. here. Are you with me? Can I talk? ¿Están aquí? ¿Puedo serles franco? See, brethren, this message, the Miren, message of God, miren, hermanos, estos mensajes de is Dios not a partial message. no son mensajes parciales. Are you following me? It's not to lift up one apostate group and put down another apostate group. No son mensajes para enaltecer a uno y aplastar a otro. No. Put this in there. Okay. It's not to lift up one apostate group and put Sí. down another apostate. Es para levantar a un grupo apóstata y para... No es para, no es para. Sí, no es para, ajá, no es para levantar a un grupo apóstata y hacer de menos a otro, Based on location. basado en las ubicaciones. Brethren, I told you Hermanos, that yo here, les dije we're que not looking aquí for numbers. no estamos buscando por We're números, truly looking to raise up candidates. verdaderamente estamos buscando candidatos para el cielo. Are you following me, brethren? So we ¿Siguen, cannot hermanos? compromise. Entonces no nos podemos And comprometer. I told you that every time we come here, Y we're yo les gonna be dije que lifting up the standard higher. cada vez que venimos aquí vamos a levantar más alto el estándar. And some people Y alguna gente will not bear it. no va a soportarlo. Ellen White says some are tested Hermana at this Elena de point, White dice they que algunos support, serán probados en ciertos puntos and they support it, y serán apoyados but when they are brought to another point, they fall. y serán llevados a otro punto, pero caerán. Are you following me? ¿Me siguen? But the test is going to get closer. Entonces and las closer. pruebas van a ser cada vez más cercanas You know y why? más cercanas. See, ¿Saben por God qué? have to be sure Porque Dios tiene que estar seguro that there will never again be apostasy in the kingdom. de que nunca más tengan apostasía en el reino And put the universe. y At pongan en riesgo a todo el universo. So God have to prove to the Entonces unfallen Dios world tiene que probarle a los mundos no that caídos those that are saved can be trusted. que aquellos que van a ser salvos pueden ser confiables. Because these people, by Porque choice, esta will gente- not even sin, even if it means death. Que esta gente por elección no va a pecar, incluso si significa la muerte. Are you following me? ¿Me siguen? And so God have to apply the Entonces test Dios closer tiene and que closer. poner Are you esas following me? pruebas cada vez más cercana y más cercana. ¿Me siguen? So the prophet, Entonces la profeta termina diciendo, absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, watch this now. el alma está endurecida, Have mercy. con engaño de pecado. Eso está en Hebreos 3, versículo 13. Las facultades espirituales se paralizan. What happened to the faculties? ¿Qué sucede con las facultades espirituales? Se paralizan. Can't function.
can't reason correctly. ya no funcionan, ya no razonan correctamente. Many times people are in rebellion, in Mucha gente apostasy, que está en rebelión, en and apostasía, then they say, no, you are in trouble, you are in apostasy. y dice, tú estás en problemas, tú estás en apostasía. See, their ability to reason correctly Su has habilidad- been destroyed Su habilidad de razonar by correctamente practicing of sins fue destruida por la práctica constante del pecado in the heart. en su Because corazón. there are some people Porque hay algunas that personas you cannot point to any outward action of violation of God's will, but in their heart they are devils. Hay muchas personas que apuntan, No, que no puede que apuntar no pueden apuntar actions in violation of God's will. a las acciones que violan la voluntad de Dios, But in their hearts, pero en sus corazones they have hatred. tienen un odio, They have gossip. tienen Gossip. chisme, Uh-huh. tienen como chisme, They have jealousy. tienen celos. Can I talk to you? ¿Puedo hacerles directo? Those are sins that you don't see, but it is in the heart. Esos pecados usted no ve, pero están en sus corazones. They are practicing sin Y están secretly. practicando pecados secretamente. And any other sin that Y they're cualquier committing otro pecado que ellos cometen in privacy. en privado. ¿Me sigue? Have mercy. Okay, let me finish up this here. Lust. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que no. So no, she's explaining now. So, read ella this part, and está she'll explain. ella está explicando lo que es lo que no entienden. So, from Dice, here. los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. Ahora explica, no disciernen que se aplica a ellos mismos. What did the prophet says? ¿Qué es lo que dice la They do profeta? not discern Que ellos no that disciernen it is applicable to que se them. aplica para ellos Watch mismos. this now. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. Have mercy. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concerniese. Wow. Change. Como los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanas. Satanás está listo para quitar del alma las semillas de verdad divina. Have mercy. Él teme que la palabra de Now, Dios... watch this now. Notice what the prophet is saying. Quiero que noten lo que la profeta dice aquí. Él teme, el diablo teme, Yeah? que la palabra de Dios despierte al descuidado Have mercy. y produzca efecto en el corazón endurecido. You get what the prophet said? Escuchan The lo que la devil is profeta afraid dice. that these messages diablo will wake está- up the careless. El diablo está teniendo miedo de que la persona se despierte. He don't want him to wake up Él no quiere que se because he despierte wants to secure their destruction. porque él quiere asegurar su destrucción. So he says, sleep on until perfection. Entonces está diciendo, quédate dormido hasta que se cierre tu tiempo de gracia, So you will perish with me. para que perezcas conmigo. Have mercy. Watch this now. Wow. Watch this now. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. No, read Wow. that again, brother. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. The devil and his angels are where? El diablo y sus ángeles están ¿dónde? Aquí, Where the true word is preached. en donde la verdadera palabra es predicada. Because if his word is preached, no, we can relax on it. But over here, no, we need to disturb them. Pero cuando su palabra es predicada, dicen, podemos descansar aquí. Pero cuando una verdadera palabra es predicada, dicen, aquí te debemos molestar. Because these people are still under my Porque deception. esta by my gente message. todavía está Bajo mi mensaje. bajo mi mensaje, Which is deception. el cual es el engaño. Watch this now. Come here, brother. Dice, mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Wow. Change. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está atrayendo el alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos. Occupy the mind with what? ¿Con qué Worldly ocupa? plans. Con planes mundanos. Watch this now. Dice, excita la crítica Well, notice now. ¿Excita qué? Have mercy. Watch this. Y o insinúa la duda y la incredulidad. La fo- watch this now. I want you to pay attention now. Miren, to what we're gonna read. quiero que presten atención a lo que estamos Watch this part leyendo. now. Dice, la forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras pueden no agradar a los oyentes y se espacian en estos defectos. The devil is even Wow. using what? That. El diablo está incluso utilizando ¿qué? And watch La this. forma And de instead of predicación. saying this message is true, Y en lugar de decir, estos mensajes son verdad, we start to focus elsewhere. se enfocan en ¿qué más?
en la forma en la que se predica, en la The crítica. devil, Wow, el diablo using any medium está utilizando todo to medio rob the word. para Our robar hearts. la palabra de Dios de nuestro corazón. That's why Es we por eso, find that our experience Es is por eso not que- correspondent with the messages that we're preaching here. es por eso que encontramos que nuestra experiencia no está en conformidad con los mensajes que predicamos aquí. We seem to be getting worse. The more messages Hemos that are visto que straight, nos we're- volvemos we seem- incluso peor because we're careless. porque somos que me And the importistas. devil robs us. Estamos siendo descuidados y el diablo nos está robando. See, the devil is the greatest thief, Miren, hermanos, el diablo es el más grande ladrón and God's people are the most careless people. y el pueblo de Dios es el pueblo más descuidado. Pastor, el diablo y sus ángeles no duermen ahorita. No, no, Durmiendo no. en el pueblo de Dios. Así es. Por eso lo siguen trabajando en el pueblo Así de es. Dios. Así es. Finish it. Así la verdad que ellos necesitan No, y escucha que, otra vez. mire, así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. The impression and the effect is not what? El Permanent. efecto y la duración no permanece o no es duradero. Many times people cry. Mucha and gente people llora, cry, but nothing else. pero nada más. We return to the same, and Y even worse, volvemos una y otra vez a lo See, mismo. brethren. E incluso peor, crying hermanos, el llorar will not produce salvation. no va a producir salvación. There are many people who are going to cry their way to hell. Hay mucha gente que irá llorando al camino del infierno. Watch this quickly. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban. Now, watch Para- it now. The prophet is now describing the careless. La profeta está ahora describiendo a los descuidados. So watch this now. So she's also Miren. talking about Entonces those les who está are hablando faithful. God is incluso sending them light. a aquellos que son fieles, Dios les By the envía way, luz. This statement, De hecho, esta cita it was talking about those who are praying, Está and the devil hablando- is trying to destroy them, and they're fighting with all their power. está hablando de aquellos que estaban en oración ferviente y incluso el diablo buscaba destruirlos. And so when they're crying out to Jesus for help, Y mientras clamaban por ayuda a Cristo, no, these are not the careless. ahora ellos no son los descuidados, These are the faithful. ellos son los But fieles. notice now the Pero careless among noten them. ahora los descuidados entre los No, fieles. watch it now. Dice, de cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban Have mercy. para iluminar su rostro y alentar su corazón. Watch this now. Pero Sí. dice, vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, Have mercy. sino que se mostraban indiferentes. What they demonstrate? ¿Cómo se mostraban? Come on. Y negligentes, Wow. sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. What happened? Los Angeles. Dice, los ángeles de Dios se apartaron de ellos Have mercy. y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. God left them. The angel Entonces, left them. los ángeles de Dios los dejaron Never to return to their help. y nunca regresaron para ayudar, para darles su ayuda. Let's read it. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos Mhm. y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Never Wow. again to see them. Y nunca se los fue visto de Let me nuevo. see if this is the last thing. All right, please. Oh, go back, sister. Go back one more. Yeah. Thank you. Satanás tiene muchos ayudantes. Satan have what? ¿Satanás tiene qué? Muchos are in the church. En la iglesia. Watch it. You have plenty to put in the church. Watch it. Tiene muchos en la iglesia. Muchos. Muchos que profesan ser Who cristianos. are Satan's helpers? Those Wow. who ¿Quiénes profess son los what? ayudantes del diablo? Los que profesan ser cristianos. Están que Están ayudando al al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los have demás. mercy. Wow. Many members are used Muchos by to miembros rob other son members of the truth. utilizados por el diablo para robar a otros miembros las verdades del corazón. Watch it, no continue. Miren, muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella el objeto de sus críticas en el hogar. How are they doing it? ¿Cómo lo están haciendo? By criticizing at home at dinner. They criticize the Están, preacher. están criticando en el almuerzo, en sus horas, en su casa, al predicador.
¿Ayudantes de quién? y se vuelven ayudantes de quién? Del diablo. Wow. Yeah. I want to say it. Notice this. Noten esta cita, dice, y todos los que tienen el privilegio de oír la palabra y no la reciben, Listen. deben dar cuenta de su rechazo de la instrucción y de las advertencias dadas. You get that? Don't Wow. think you're not going to be punished for it. We will be No punished. crean que no van a ser castigados por mostrarse desinteresados. Watch this now. Seremos castigados. Son, Dice, son representados como aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. finally. Wow. You see. All right, that's it. Go back. All right, let's go leave with this question. Vamos a quedarnos con esta pregunta latente y la siguiente semana continuamos. Dice, ¿qué significan los lugares pedregosos? Now remember, we just look at the wayside. Acuérdense que recién hablamos del camino de lado, Right? So now it's cuando another cayeron group. a un lado del camino. No, this is a Así que different aquí group. No, brethren. muestra a otro grupo. No, brethren. Sí. The majority Hermanos, falls la mayoría cayó in este. en este tipo de You're gonna suelo see, you're gonna see. y ustedes van a verlo. Don't miss this. Don't lose it. You have No to se Una pierdan. Una pregunta. Por ejemplo, lo que usted está hablando de la oración, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos luchando por nuestras debilidades y oramos y clamamos a Dios, Oh, Dios ayuda. nos va a ayudar. Así es. Pero si nosotros vemos lo que está, que estamos mal y no oramos ni hacemos nada, ahí es cuando los ángeles Se apartan. Porque tú no haces nada por sí mismo. Friends, I want to present Jesus to you as we close. Amigos, quiero presentarles a Jesús a ustedes mientras cerramos. We have just studied something very solemn. Stay with me. I'm closing. Hemos estudiado algo muy solemne esta mañana. Things to cause us all to think, including the preacher. Cosas que nos hacen creer a nosotros, Or think, o nos to hacen reason. pensar, nos hacen razonar, including me. incluyendo al Because, predicador. brethren, listen, I've been studying this parable Porque for many years hermanos, now. yo he estado estudiando estas parábolas por muchos años. By the way, I love the parables. De hecho, amo las parábolas, Because there are truths in them. porque hay That are verdades connected. en ellas, hay verdades que están conectadas. And as I study these things, Y one mientras by one, estudio estas cosas, and as I put them together to share with you, y mientras las junto todo el tema para presentarlos a I ustedes, do it with fear and trembling. los hago con temor y temblor. Are you following me? ¿Me siguen? Because watch this. Porque Those who miren, share the message are required to obey the message. as Aquellos well. que comparten el mensaje tienen que mostrar obediencia a esos They mensajes must también. first obey the message, Ellos tienen que ser los primeros en obedecer el mensaje, including their homes as well. incluyendo también sus Are you hogares. following me? ¿Me siguen? Before they try to present it to the church. Antes de ser presentado a la iglesia. And often I share these things and my Y wife shares things with me. muy a menudo comparto cosas aquí, incluso mi esposa también. And before I share them with you, I share them with my wife. E incluso antes de compartirlo aquí, lo comparto con mi esposa. And she would also study stuff and share them with me. Y Friends. ella también estudia que comparte conmigo igual. And we tremble together, Y ambos estamos con ese temor y temblor, asking God pidiéndole a to Dios search us, to show para que us, nos escudriñe, nos investigue and help us y to nos overcome muestre our defects. para poder vencer nuestros defectos. I didn't say, help Jean to overcome his defects. I said, me. Y yo no he dicho aquí que ayude a Jan a ver sus defectos o a otro Obviously, I hermano. pray for all of us. Obviamente oro por todos Ahí va. nosotros, But in this occasion, pero en esta ocasión where I'm talking to God about my own soul. estoy hablando con Dios acerca de mi propia alma, Are you following me, brethren? de decirle, Because muéstrame, we have a common enemy. porque nosotros tenemos un amigo en común, Enemy. un enemigo en común, Which is the devil. el cual es el diablo. And don't think that he hates this one more and hate the other. No. Y no He's- crean he has que the same odia- hatred for all of us. Y no crea que odia más o odia menos a uno que a otro. Él Even tiene el those mismo that he odio por used, todos. even those that he used to carry out his will, he In- hates them. Incluso les odia a aquellos que los usa como medios para llevar a cabo sus I'm just planes. waiting for the opportunity to Y kill them. solamente está esperando la oportunidad para matarlos. Don't think the devil loves anybody. No crean que el diablo ama a alguien. Even the very animals Incluso los mismos animales he's trying to destroy. está intentando destruir. Are you following me? ¿Me siguen? So friends, this afternoon, I Así just que want to amigos, déjenme invite you decirles que y les estoy invitando. to come to Jesus. Just A like que I've vengan been a asking him Jesús. to receive me. No les estoy pidiendo que No, reciban mis mensajes. No, like I've been asking Christ to receive me. Le estoy pidiendo a Cristo que también me reciba a mí. Are you following me, friends? ¿Me siguen, amigos? We need to come to Christ. Necesitamos venir todos a Cristo.
Good company will not help us. Buena compañía mundana no nos va a ayudar. Buena compañía, santos, lo voy a salvar a nosotros. Si tú y yo no tienes una relación personal, basado en el estándar En el de la Biblia, estándar de la Biblia. y el Espíritu Santo, no puede ser salvo. Ujú. Porque yo no puedo salvar, mira, yo no puedo salvar a mi esposa, ni ella a mí. Mi hijo ahora necesito porque él no tiene el conocimiento. But brethren, Pero hermanos, we have to now understand tenemos que entender that ahora now we don't have much time left. que ya no nos queda mucho tiempo. God is about to come, friend. Dios está a punto de venir. Are we waiting for the world to become more wicked to wake up? I'm sorry. Are we waiting for the world to become more wicked to wake up? Estamos esperando que el mundo se convierta más malvado para poder The despertarnos. prophet says the La things profeta dice happening que las in her cosas time que sucedieron en su tiempo were sufficient to wake up the church. eran suficientes para despertar a la And she iglesia. says if those things cannot wake the church, nothing else can. Y dice, si esas cosas no fueron suficientes para despertar a la iglesia, nada lo va a hacer. And what's happening now, Y lo que está sucediendo were not ahora happening in her time. no sucedían en su Have tiempo, mercy. And yet we're sleeping y aún more así and estamos more. más dormidos. Don't let it up. We're going to call it an offering and then Vamos a recoger las diezmos y ofrendas y cerramos aquí. La comida también, ¿ya? Acuérdense que esa caja es para los diezmos y esta es para la comida, ¿ok? ¿No? Cerramos con una oración. Remember, we're still in the presence of God. Recuerden que todavía estamos en la presencia del Señor. Remain quiet. Now we're going to close off here in prayer. I want to Vamos a cerrar en oración, hermanos. I also want to pray for Ose. Y quiero pedirle a mi hermano José. Una pregunta. Ella es la mamá de la. Yeah. Yeah. My dear sister here, she remember I mentioned to you. Mi I hermana think it was Clara, last Sabbath. acuérdense que el sábado anterior I mentioned yo mencioné about her, about this child. acerca de este niño, Niña or Oh. Nini? niña que estaba a punto de entrar en cirugía. Yeah. I want to also pray for her. again. Quiero So que she's también here, and I want to oren pray por the child ella, ¿ok? again. Quiero orar nuevamente por esta niña, For all of us. ¿sí? Y también por todos And I ask nosotros. you to pray for her. Y quiero pedirle de manera especial a ustedes también que oren por esa niña. Can you imagine this child just entered this world and Porque enter into suffering. imagínense que esta niña acaba de llegar a este mundo, pero llega a un mundo con sufrimiento. And it's a lot of money as well to do this surgery. Y se requiere mucho dinero también para poder hacer esa So cirugía. I want to pray and I just want to comfort your heart, my dear sister, that God is in control. Así Trust que quiero reconfortar su corazón y su alma diciéndole que Dios es bueno Him. Yeah, and y He's que in confíe en control. Él, porque He's Él gonna está en work it control out, de todo. and He's going to work it out in your favor. Y Él va a obrar de la mejor manera posible a su favor. God does not delight in the suffering Porque of Dios humanity or anything no se that- agrada en el sufrimiento de la humanidad o de cualquier cosa que tenga de su creación. Sorry. Sin is the cause of all of this.
El pecado es causa de todo esto, But God has a solution. pero Dios tiene una solución. We're going to kneel, we're going to kneel. Así que vamos a ponernos de rodillas para orar. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, we come before you this afternoon. venimos ante ti en esta tarde. I know we tarried even a bit longer. We stayed a bit longer in your presence. Y sé que nos hemos tomado más tiempo aquí junto a tu presencia, But it is beautiful to spend time in Pero- your presence. pero es hermoso pasar el tiempo con tu presencia, Señor. We come before you and we sense our imperfection. Hemos venido a ti y aún así sentimos nuestras imperfecciones. We realize that we have failed you over and over Nos hemos dado cuenta de que te hemos fallado una y otra vez in our words, en nuestras palabras, in our hearts, en nuestros corazones, in our thoughts, the things we think, en nuestros pensamientos, las cosas que pensamos, the things we have said las cosas que hemos dicho, have caused angels to weep. han hecho llorar a los ángeles. Please forgive. Por favor, Señor, perdónanos. We have not been honest enough, Lord, with ourselves and with each other. No hemos sido honestos ni con nosotros mismos ni con otros. Sometimes we are even afraid to be honest. A veces tenemos miedo de ser honestos, But help us to lay aside that fear, pero ayúdanos a dejar de lado ese temor, because now is the time of mercy porque ahora es el tiempo de misericordia for us to be honest. para que nosotros seamos honestos. Unless we can accept that this is who we are, Y a menos que no aceptemos de que así es como somos, grace cannot help us. la gracia no nos puede Because ayudar, grace porque la gracia reveals our condition. revela nuestra condición. But grace also teaches us Pero también la gracia nos enseña the way of righteousness. el camino de la justicia. And Lord, we confess that Y we have Señor, not always walked in the way of righteousness taught to us by grace. Te confesamos que no hemos caminado en este camino que se nos fue enseñado por la gracia. Please forgive. Por favor, Señor, perdónanos. We have repeatedly gone backward. Repetidamente hemos caído nuevamente. We have been returning like the dog to his own vomit. Hemos estado regresando continuamente, así como un perro regresa a su vómito. Please forgive us. Por favor, perdónanos, Señor. Often you wash us, but we go and wash ourselves like a pig in dirt, in muddy water. Después de que tú nos laves, Señor, sentimos que estamos lavados en agua repugnante. We return to these waters Volvemos a estas aguas repugnantes and mess up ourselves over and over. y nos estropeamos a nosotros mismos una y otra vez. Please forgive. Por favor, perdónanos. Lord, we invite you, Señor, te queremos invitar, not just in this moment. no solamente en este momento. We want you to come and abide with us permanently. Queremos que vengas y mores permanentemente. But we ask that you'll open our eyes, Pero también queremos pedirte que seas tú quien abra nuestros ojos that we can see the filth para que podamos ver la inmundicia that is in our lives, que está en nuestras vidas. and that we will beg you to remove them, and that we will separate ourselves Y, by your po- grace. y podamos rogarte que seas tú quien nos remueva, nos quite de ahí a través de tu gracia, That we will never again para que nunca más return to those filthy things. regresemos a esas cosas inmundas. Lord, Señor, help us not to try to cover ourselves ayúdanos a no estar encubriéndonos nosotros with mismos self-righteousness. con justicia propia. Help us to realize that we have sufficient Ayúdanos a darnos good works cuenta de que tenemos suficientes buenas to obras send us to hellfire. para enviarnos para que nos envíen al infierno. But our righteousness cannot save us from hell. Pero nuestra justicia no nos puede salvar de este infierno. Only submission to your righteousness, Solamente la sumisión a tu justicia, which is
fireproof for destruction. la cual es a prueba de fuego para la destrucción. Oh Lord, Oh Señor, help each member in this congregation. ayuda a cada miembro en esta And congregación, even those who are not here, e incluso a aquellos que no están aquí, for whatever reason, por cualquier razón. please, Lord, Por favor, Señor, minister to them too. quédate con ellos también. And Father, Y Padre, we want to pray for this child, queremos orar también por esta niña, for this, the guardians, the parents, the grandparents. por los padres y los abuelos. My dear sister that is here, she's so precious, Lord, to you. Y mi hermana Clara que está aquí, Señor, ella es muy preciada para ti, We Señor. plead Te suplicamos, that your Señor, spirit will comfort her que tu heart. espíritu conforte su corazón. The love that a mother has for a child cannot be explained. El amor que una madre tiene por su hijo no puede ser explicado. There's a connection. Hay una conexión, And to Señor. see the child suffer and can't do anything about it is really a trying experience. Y el ver a un hijo sufrir de esa manera es realmente una experiencia muy amarga. But Lord, Pero, Señor, you have been bearing our pain in all things. tú has estado cargando nuestros dolores. Only you understand what she's Así going que through. solo tú entiendes por lo que la familia está atravesando. So we ask that you will stop by Así them que te right now. pedimos, Señor, que tú estés al lado de ellos. You are still in the business. Porque tú aún estás en ese asunto. You have not changed. Tú no has cambiado. 2,000 years have not changed you. 2000 años no te han cambiado, The Señor. same Jesus that walked the El shores mismo of Galilee Jesús que caminó por las orillas del mar de Galilea and cities, y alrededor de ciudades, healing people, sanando gente, helping children. ayudando a los niños. You are the same today, Tú eres el mismo hasta el día de and hoy you are still on the throne. y aún estás en el trono. So please, Lord, Así que por favor, in Señor, your mercy, en tu misericordia, you perform according to your perfect will your miracles. haz de acuerdo a tu voluntad tus milagros, Señor. Provide for the family, Provee a la familia, help the family. ayuda a la And familia. I pray, Father, Y yo oro, Padre, no matter which way you work, no importa en la manera que tú obres, that this child will have no problem de que with the esta ability niña of learning later. no tenga ningún problema en su habilidad para aprender, That this child will be a normal child. para que esta niña sea una niña normal But this child will also, with the family, y para que esta niña también junto con su familia will accept you te acepte a ti, and be Señor, saved in your kingdom. y pueda ser salva, To go y to a esté en place tu where there's reino, no more suffering. para que vayan a un lugar en el cual no haya más sufrimiento. Please, Father, Por favor, be Padre, with Lulu as well, quédate también con Lulú, with Marquitos. con Marquitos. I pray, Father, that Yo you just oro, Padre, touch para them, que bring tú healing, just toques a ellos y do for traigas them, dear Father, sanación a ellos y hagas por ellos, Señor. and comfort Lulu as well. Y confortes también el corazón de Lulú. Help her to know that you're very near to Ayúdale her a saber que tú estás cercano a ella and that you love her. y que tú la amas. I pray that all of us Oro también, Señor, para que todos aquí will be sanctified seamos santificados by your grace. por tu gracia. We also pray for the tithes and offerings. Quiero también orar por los diezmos y ofrendas. Bless it, Father. Bendícelos, Padre. Multiply Multiplícalos for your own cause. para tu propia causa. So we ask Porque these te lo things with the pedimos forgiveness todas estas cosas por el perdón of all our sins. de todos nuestros pecados. Let everybody say amen. Y que todos puedan decir amén. Amen. Amén. God bless you, brethren. Que Dios les bendiga, hermanos, Have a wonderful y Sabbath. tengan un maravilloso sábado después de aquí.